Redimidos presenta Iglesia por Internet, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Acompáñanos el día de hoy y recibe revelación del cielo. Queda con ustedes el apóstol Jonathan Meza. Firmes y adelante, somos el ejército de Dios. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda una vez más su servidor Jonathan Meza Delgado, transmitiendo en este en vivo desde la Ciudad de México para todos ustedes, en esto que es Iglesia por Internet. Estamos en la escuela del Nuevo Pacto, versículo por versículo. Nuestro plan es desde Romanos hasta Judas e inclusive Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis. Estaremos viendo versículo por versículo. Cada miércoles es un versículo y hoy nos ha tocado estudiar Romanos capítulo 1, versículo 11. Pero antes quiero darle la bienvenida a cualquier persona que me ve de cualquier lugar, especialmente aquellos que ya han cumplido con el propósito de juntarse por grupos de 12. Hace algún tiempo Dios puso en mi corazón que juntarse por grupos de 12 trae una multiplicación. Hay una unción de multiplicación en el número 12, bíblicamente hablando. Así que propóngase juntar a 12 personas en una casa. Por ahora, las personas que están en casa sean todos bienvenidos. Vamos a cantarle al Señor antes de comenzar, mientras que algunas personas ya se están conectando a este en vivo. Esta es la página de Facebook Redimidos Internacional, donde tú puedes encontrar muchas, pero muchas de las enseñanzas de tu servidor Jonathan Meza y de mis colaboradores. Hay una canción que está fundada en lo que dijo el apóstol Pedro, y parte de lo que vamos a estudiar hoy es lo que dice este versículo del apóstol Pedro, de que Dios nos afirme, nos confirme en su verdad. Vamos a cantarlo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decirlo de nuevo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, que el Señor te fortalezca, y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio
que me miran y escuchan dicen amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu bendita palabra. Te pedimos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y por la fe recibimos esta semilla incorruptible. En el nombre de Jesús declaro que viene revelación sin precedentes para todos los que me están mirando y escuchando. Todos digan, lo recibo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a la Biblia, Romanos capítulo 1, en el versículo 11, que es donde nos toca estudiar el día de hoy. Adelante, que aparezca en pantalla. Dice Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Un poderoso versículo que llena mi corazón y que hay mucho que estudiar ahí, aunque lo vemos cortito, pero hay tanto que Dios nos quiere hablar. Lo voy a desglosar en partes como acostumbro a hacerlo. ¿Cuál es la primera parte que vamos a estudiar? Veamos. Dice el apóstol Pablo a los de Roma, o sea, a los romanos, porque deseo veros. Cuando Pablo habla de que desea verlos, es porque está destacando la importancia de las reuniones presenciales, donde la gente recibe directamente del hombre o de la mujer de Dios que estén enfrente. No todo es por carta como se usaba en el tiempo del apóstol Pablo, que él acostumbraba a enviar cartas, o hoy diríamos por internet, por televisión, cualquier otro medio, que por supuesto que cuando la gente tiene fe recibe algo de Dios a través de esos medios, como cartas, televisión, internet. Pero Pablo destaca que hay algo más allá que una carta, y es el hecho de que él desea verlos personalmente a los romanos. ¿Por qué? Porque hay un poder que se desata cuando el hombre o la mujer de Dios están ahí de carácter presencial. Es por eso que si nosotros leemos el versículo anterior, que es el que estudiamos la vez pasada, vemos que Pablo estaba orando para ese viaje prosperado. Yo les hablé de ese viaje próspero que Pablo quería. Volvamos a leer para recordar el versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11, porque deseo veros. Así que el propósito de este próspero viaje que Pablo quería y estaba orando la voluntad de Dios al respecto, es porque él deseaba verlos. Ahora, ese próspero viaje, como yo te explicaba el miércoles pasado, porque cada miércoles nos reunimos en este horario para estudiar un versículo del Nuevo Pacto, y yo te decía que un viaje próspero, inclusive nos fuimos a la etimo de esa palabra, y tenía que ver con un viaje donde se cumplen tus metas, tus propósitos. Pablo tenía propósitos al ir a verlos. Y su viaje próspero no solo consistía en que le fuera bien en el camino, lo cual también es parte de un viaje próspero, pero principalmente cumplir el objetivo por el cual él iba a los romanos. ¿Cuál era entonces el objetivo por el cual Pablo quería ir para llamarle un viaje próspero? Veamos a qué quería ir Pablo a Roma. Dice, porque deseo veros para, ahí donde dice para es, ¿para qué vas? ¿A qué va a Roma? Dice, para comunicaros algún don espiritual. Pablo lo que quería era comunicarles a los creyentes de Roma algún don espiritual. Recuerda que hay 9 dones, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo habló de 9 dones o carismas. En el griego es carismas. Son esos 9 dones maravillosos que tienen que ver con
géneros de lenguas, tienen que ver con profetizar, o sea, profecía, tienen que ver con el hacer milagros, con el don de fe, el discernimiento de espíritus, una maravilla. Los 9 dones o carismas del Espíritu, dice Pablo, yo quiero verlos para comunicarles algún carisma espiritual a ustedes. Ahora, vamos a ver en Romanos 1:11 esa palabra comunicaros, dice, porque deseo veros, ¿para qué? Para comunicaros. En el griego, esa palabra comunicaros es la número 3330 de tu concordancia Strong, si la tienes, y es la palabra metadidomi. Pablo está diciendo, yo deseo veros para comunicarlos, para metadidomi, algún don espiritual. Pero ¿qué significa metadidomi, que se tradujo para comunicarles algo? ¿Será que solo significa para decirles algo? No, en el griego metadidomi significa entregar, o también significa repartir, entre otras cosas. Pablo está diciendo, yo voy a hacerles una entrega de algo. Como si a ti te dan un paquete y te dice alguien, ve y entrégaselo a fulano. Bueno, pues Pablo dice, Dios a mí me da esos paquetes que traen muchos regalos para yo entregárselos a ustedes. Hay cosas, como yo he venido enseñando hace muchos años, hay cosas que si no las recibes de carácter presencial, no las recibes. Hay cosas que se reciben a larga distancia, sí, pero hay otras que se reciben de carácter presencial. Pablo bien les pudiera haber dicho, con la carta que les envío ya está llena de unción y ustedes van a recibir toda clase de dones. Probablemente con esa carta pudieran haber recibido alguna sanidad, como ha sucedido en los avivamientos, por ejemplo, de Evan Roberts en 1904, de 1904 a 1906. Se cree que con una sola carta de Evan Roberts provocó un avivamiento en Azusa en 1906, en California. La carta ungida o los paños ungidos, los delantales de la tela ungida de Pablo sanaban y liberaban a mucha gente. Así que yo no estoy diciendo que no hay un poder en una carta o en un paño, pero para hablar de dones del Espíritu Santo, necesitas al ungido enfrente de ti que te imponga manos. Hay cosas espirituales que se reciben solo de carácter presencial. Por eso Pablo dice, deseo veros. ¿Para qué deseo veros? Para comunicaros algún don. Entonces la palabra comunicaros es metadidomi, que significa entregar. Dice Pablo, yo necesito entregarles algo que Dios me dio. Pero también dijimos que significa repartir. Entonces cuando los hombres o mujeres de Dios estamos frente a ti, Dios nos da para repartirte. Por eso en Eclesiastés dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eso de repartir no solo se refiere a dinero, lo cual también es bíblico. Fuimos llamados a repartir en finanzas, pero también habla de los predicadores y maestros como tu servidor, que vamos y repartimos semilla a 7 y aún a 8, repartimos aquí y allá. Entonces, dice Pablo, yo quiero ir a repartirles. Pero dijo específicamente qué. Porque alguien puede pensar, claro, porque todo predicador o maestro reparte palabra de Dios, reparte semilla, y es cierto. Pero Pablo ahí no estaba hablando de repartirles palabra de Dios. Todos los predicadores repartimos palabra de Dios, semilla, porque la palabra es semilla. Pablo dijo específicamente que lo que quería repartirles era algún carisma espiritual, algún don, o sea, para que tú empieces a operar en milagros, para que tú empieces a profetizar, para que tú empieces a operar en discernimiento de espíritus. Dice Pablo, yo te quiero ver para entregarte, para repartirte eso. Ahora, cuando yo leí la etimo de ese verbo comunicar, metadidomi, que también significa repartir, rápido me acordé de que el Espíritu Santo es quien reparte. Lo vamos a comprobar en 1 Corintios 12, versículo 11.
Dice Pablo, pero todas estas cosas, escucha, cuando Pablo dice pero todas estas cosas, se refiere viene hablando de los dones del Espíritu Santo. Los 9 dones del Espíritu Santo, que incluye el don de fe, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, o sea, saber el pasado, saber el futuro, saber el presente de alguien. Qué impresionante. Pablo, cuando habló de esos 9 dones, dijo esto, mira, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, todos digan repartiendo. Pero vamos a ver, ¿quién reparte? Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo reparte a cada persona como Él quiere. Ahora, cuando dice como Él quiere, no es de que a uno le quiero dar y al otro le quiero dar esto porque me da la gana. No, nunca es así. Nunca es una soberanía arbitraria. Siempre el Espíritu va a querer cuando alguien lo está procurando. El Espíritu Santo, nuestra Madre preciosa, recorre cada silla, cada banca en un lugar donde se reúnen los redimidos o cualquier creyente, y está lista ella, mi Madre Espíritu Santo, está lista para repartir como ella quiere, dependiendo si encuentra fe en un lugar, en un corazón, y ella reparte. La pregunta es, ¿se contradice la Biblia? Pues no se contradice. Los escépticos, ateos, gnósticos dicen que la Biblia se contradice porque no creen en ella y tratan de desvirtuar nuestro maravilloso libro sagrado. Los que la estudiamos y la escudriñamos sabemos que la Biblia no se contradice, se complementa. Por ejemplo, aquí la pregunta sería, por fin, ¿es Pablo el que va a repartirles los dones o carismas? ¿O es el Espíritu el que arbitrariamente los reparte? Porque en Romanos 1:11 él dice, yo quiero ir para repartirles un don. Y en 1 Corintios 12 el propio Pablo dice que es el Espíritu el que los reparte. No se contradice la Biblia, es muy sencillo. Es el Espíritu Santo usando a un hombre. Es el Espíritu Santo usando a una mujer, usando a un profeta, usando a un predicador, usando a un apóstol. En otras palabras, cuando el apóstol, por ejemplo, va a Hermosillo, va a comunicarte algún don. Cuando va aquí a la Ciudad de México o a cualquier lugar, te impone manos, o al estar hablando la palabra, tú empiezas a recibir cosas del Espíritu. Es decir, nuestra Madre Espíritu Santo usa a seres humanos para repartir como ella quiere. Ahora, una vez que entendemos eso, vemos que esa palabra metadidomi, que se tradujo comunicaros, cuando Pablo dijo quiero ir a verlos para comunicarles algún don, metadidomi, esa palabra es parecida ahí mismo en la concordancia Strong a la 3331, que es metatsasis, perdón. Es parecida. ¿Y sabes qué significa? Transferencia. Transferencia. Esto es impresionante. ¿Has hecho alguna transferencia bancaria? ¿Has transferido qué? 5,000 pesos, 2,000, 10,000. Todos digan transferencia. ¿Cómo le haré para que Dios me transfiera? Aleluya. Me transfiera un carisma. Pues hay que ir a una reunión de carácter presencial. Porque dice Pablo, yo quiero ir a verlos para transferirles algún don. Qué impresionante. Hoy en día muchas personas minimizan la importancia de congregarse, pero estamos viendo hoy en nuestro versículo que nos ocupa, en Romanos 1:11, que dice Pablo, yo necesito y quiero ir a verlos. Es más, dice deseo. Y cuando Pablo dice yo deseo, me recuerda a una tercera de Juan 2. Amado, yo deseo. O sea, es Dios mismo deseando a través de su siervo el que tú tengas y operes en los dones.
Gente dice, ¿y por qué yo no opero en los dones? Porque no los procuras, porque no asistes, no te congregas, no vas con la expectativa de que el siervo o la sierva de Dios te van a metadidomi, te van a transferir algo. Qué impresionante las transferencias, ¿no? Cuando no existían todas esas cosas, pues la gente nada más decía, yo recibí un dinero en la mano de otra persona. Hoy en día no, le picas unos cuantos botones a tu celular y mira qué milagroso, ¡tum!, ya aparece en tu cuenta una cantidad. De la misma manera, tú no tenías un don y ¡tum!, de repente aparece un don en ti. Te lo transfiere Dios a través de sus ungidos. Ahora, esa palabra don, vamos a Romanos 1:11. Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún ¿qué? Don. Esa palabra don, yo me cercioré de si se refería a algún carisma o algún otro tipo de don. Pues esa palabra don es la 5486 de la concordancia Strong, que es la que usamos los redimidos, y es la palabra carisma, que es la misma que aparece en 1 Corintios 12 cuando habla de los 9 carismas o dones del Espíritu Santo. Carisma significa dádiva, significa liberación, concesión, facultad milagrosa. Entonces, cuando Pablo dice, yo quiero ir a verlos para transferirles algún don, carisma, está hablando primeramente de una dádiva. Y eso me recordó a Santiago 1:7, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces. Entonces, el Padre está interesado en que tú tengas dádivas a través de su Santo Espíritu. O sea, son regalos, pero que sean regalos no significa que los vas a tener si tú no te esfuerzas en ir. Son gratuitos, pero tienes que ir. Es como si dijeran, están regalando carros en Nogales, y tú dices, perfecto, me va a llegar uno aquí a México. No, tienes que pagar el precio para ir a Nogales, porque allá los están regalando. ¿Usted quiere dones del Espíritu Santo? Usted dice, yo quiero operar en palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, el don de fe, géneros de lenguas, hay por lo menos 5 géneros. ¿Quieres fluir en todo eso? Dice Pablo, yo quiero verte, y así digo yo como apóstol, y todos los que Dios nos usa, queremos verte de carácter presencial para que lo recibas. Pues yo aquí por internet, aquí mándeme una carta, mándeme un correo electrónico. No dijo eso Pablo. Dijo, yo deseo, y es Dios mismo deseando verte a nivel personal para que lo recibas. Pero también carisma, aparte de dádiva, significa liberación. Qué tremendo en liberación. Cuando el ungido de Dios pone manos sobre ti, hay gente que ni cuenta se da, pero está siendo liberada de algo, de alguna enfermedad, de algún mal espíritu. Las reuniones presenciales traen esa liberación. También significa concesión. No todos están relacionados con esta palabra concesión, pero te voy a dar un ejemplo. ¿A ti te gustaría ser un empresario? ¿Y qué negocio te gustaría? Una persona dice, a mí me gustaría vender hamburguesas. Ok, ¿qué concesión te gustaría tener? No, pues la de Carl Jr., que son hamburguesas caras, yo ganaría mucho dinero. Bien, necesitas ¿qué? La concesión. Y los que saben de empresas y de este tipo de cosas, saben que Carl Jr. o Burger King, McDonald's, lo que sea, tienen concesiones en todo el mundo. ¿Qué significa concesiones? Que se va a mantener exactamente la misma calidad de hamburguesa, el mismo logotipo, todo igualito, el edificio igualito, pero está a cargo de otras personas que obviamente le pagaron un buen dinero a los de la marca original. Para poder ellos hacer su negocio, necesitan una concesión. O sea, las concesiones cuestan. Y cuestan mucho dinero, ya sea de una taquería, lo que sea. Pues sabes, Dios dice, yo ofrezco concesiones.
Les voy a dar de mi mismo poder. Alguien diga aleluya. De mi mismo poder les voy a dar esos dones para que los usen. Y les va a funcionar igualito que yo. Porque es una concesión. Se van a ver los mismos colores. Va a funcionar igualito. Porque es una concesión. Pero claro que eso tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Congregarse, ir, sentarte lo más adelante posible, ir con la mejor actitud, no estar comiendo de todo ahí como si fuera cine, palomitas. No, se trata de... Yo tuve un sueño, les estaba contando a los muchachos, tuve un sueño anoche donde yo predicaba y había un desorden impresionante. Y yo creo que esto es de parte de Dios. La gente necesita educarse y esto no es nuevo, por eso me extraña. Yo tengo años enseñando a la gente que tienen que respetar el tiempo de la palabra de Dios. Porque por eso gente va, se congrega, pero no recibe nada. Porque no solo es congregarse, sino tener la actitud correcta. Dice la autora de los Hebreos que hay quienes no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe. O sea, no solo es oír, sino cómo oyes, la actitud con la que escuchas. No debes estar platicando. Yo sé que eso le molesta a la gente. A la gente le gusta, usted déjeme libre y lo oigo y a la vez platico y le cuento un sueño a mi vecino y me como un gansito marilela y lo que sea. Pues está bien, no hay condenación, pero tampoco te quejes de que no fluyas en esos dones maravillosos. Es tan importante esto que estamos hablando. Una concesión. Quiero dedicarle un minuto más a esto. ¿Te imaginas que tuvieras una concesión de una pizzería importante? Dame el ejemplo que tú quieras. Es algo que cuesta mucho, pero que te daría mucho gusto tenerla y funcionar en México y sobre todo esas empresas americanas. Pues hay algo más poderoso que eso. El Dios del cielo da concesiones para que en la tierra, así como se hace en el cielo, funcione aquí en la tierra. El poder de Dios a tu disposición. ¿Cuál es el precio? Esforzarte a ir a donde Pablo dice: yo quiero ir a verte. Qué terrible cuando el apóstol dice: yo quiero ir a verlos, pero la gente no va a verlo. Dice la Biblia que Jesús les predicaba a la gente que le oía. Dice que les predicaba al pueblo que le oía, dando a entender que hay pueblo que no le oía. Tú tienes que ser de ese pueblo que dice: yo voy a ir a oír y oír bien y entender y con atención, y voy a respetar la palabra y yo quiero recibir y voy por ese manto. No todo es literal de ir y tocar el manto, aunque sí funciona también de carácter literal, pero también tocar el manto es tener la actitud correcta, porque está cayendo el manto del Espíritu Santo. Quiere repartir. Recuerda, el Espíritu Santo reparte usando a sus ungidos, pero va a repartir, dice, como Él quiere. ¿Y con quién quiere? Con quien está dispuesto. Así que la palabra don es carisma, que significa dádiva, liberación, concesión, y por último también significa facultad milagrosa. Pablo, en otras palabras, está diciendo: yo quiero ir a ver a los de Roma para entregarles una facultad milagrosa. ¿Qué es la facultad? Que a partir de que te impone manos el ungido, tú tienes la facultad de echar fuera demonios, la facultad de operar en algún don. ¿Por qué? Porque es Dios usando a alguien para transferirte ese don. Hoy en día, ¿cómo hay gente rebelde a la palabra de Dios y a los ungidos? Y dicen: Dios a mí me reparte solito. Y agarran, por ejemplo, aquel versículo en Primera de Juan, cuando dice que en estos tiempos la unción nos enseñaría todas las cosas. Y dice: ya ves, yo solo necesito la unción para aprender. No necesito a ningún maestro. ¿Sabes? Son gente rebelde que no han entendido que la Biblia no se contradice.
si la Biblia habla de maestros, entonces nunca está desligada esa unción de los maestros que Dios va a usar para que tú aprendas. Dios va a usar a alguien para enseñarte, pero tienes que ser humilde, instruible. ¿Sabes? Carisma significa, nunca se te olvide, facultad milagrosa. ¿Qué recibo yo cuando voy donde está un siervo de Dios, como el apóstol o alguien más? Pues recibes facultades milagrosas, la autoridad que Dios te da para que uses ese poder. Y todo es milagroso porque los 9 dones son algo milagroso. Milagroso, sobrenatural. Por ejemplo, la palabra de sabiduría. Si no fuera esto milagroso, déjame explicarte esto en un minuto. ¿Sabías que hay cristianos, abundan estas personas, que interpretan los 9 dones así? Mira, ellos dicen palabra de sabiduría. ¿Qué es para ellos palabra de sabiduría? Y todo es para ellos algo humano, nada sobrenatural. Sí, pues que yo tenga sabiduría para hablar, hermano, hay que ser sabios para hablar, hombre. No hay que ser imprudentes, hombre. Así lo entienden. Oye, pues para ser sabio, pues cualquier humano no necesita el Espíritu Santo. Nomás necesita una buena clase de educación. No, palabra de sabiduría, como dijo el gran Kenneth Hagin, es algo sobrenatural. No es sabiduría, ni siquiera es la sabiduría de Santiago 1. Cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale y el Padre te va a dar, y te va a dar en abundancia y sin reproche. No se está refiriendo a esa sabiduría. Acá es, en 1 Corintios 12, es palabra de sabiduría, porque es una parte, un fragmento de las palabras de Dios que te lo va a dar. Sabiduría, o sea, saber algo. Saber algo que nadie sabe que va a pasar, por ejemplo. Una palabra del saber de Dios. En tantos años viene esto, en tantos meses se avecina esto. Palabra de sabiduría. Es algo sobrenatural. Por eso te dije que es facultad milagrosa. Un último ejemplo. Pudiera abundar en eso, pero no es exactamente mi punto. Otro de los 9 dones o carismas es la palabra de conocimiento. ¿Qué crees que interpretan estos hermeneutas religiosos, teólogos tradicionales ortodoxos? Increíble. Palabra de conocimiento, pues o sea que hay que conocer mucho la Biblia. Verá cómo sabes, hermano, estudia bastante, tiene mucha palabra de conocimiento. No. Eso sería algo humano. Cualquiera se puede poner a estudiar y conocer un libro. No, señor, palabra de conocimiento. Como cuando aquel hombre le dijo a Jesús, ¿de dónde me conoces? Y dijo, es que este es un israelita y yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Eso es conocer algo que Dios te dice en el momento, como cuando Jesús le dijo a aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4, 5 maridos has tenido, te fijas, pasado, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Quién se lo dijo a Jesús? Operó en uno de los 9 dones. Palabra de conocimiento. Conocer el corazón, el presente, el pasado. ¿Dónde están mis burras? Le dice Saúl a Samuel. Y dice Samuel, están en tal parte. ¿Cómo supo Samuel? Palabra de conocimiento. Así que concluyo con esto. Se trata de, o sea, los 9 dones no son algo natural. Los 9 dones son carismas. ¿Y qué significa carisma? Facultad milagrosa. Pablo dice, yo quiero ir a ver a los de Roma para darles alguna facultad milagrosa, que operen en cosas sobrenaturales. Bien, vamos a ir al Salmo 133, versículos del 1 al 3, para enfatizar la importancia de congregarnos. Hoy en día, y más con esto de la pandemia, Dios mío, la gente agarró pretexto para no congregarse. Pero eso sí, van al supermercado. Si hay un concierto, van al concierto. Si tienen que subirse al metro, van al metro. Sobre todo a trabajar,
porque ellos sí trabajan y otros laboran. La diferencia luego te la platico. Para nada ponen pretexto, van a cualquier lugar donde hay mucha gente, pero cuando se trata de congregarse, no, el peligro de la pandemia, que no saben, hay que ser sabios, hay que ser prudentes. Claro, solo cuando aplica a la iglesia. Por supuesto que alguien te engañó y ese alguien se llama Satanás. Ahora, no estoy promoviendo la imprudencia de la gente, de no cuidarse, no estoy promoviendo eso. Solo estoy diciendo que solo a Dios le ponen pretextos. Pero van a cualquier lugar, viajan, van, vienen sin problema. Entonces, ¿qué tan importante es congregarse? Mira, dice Salmo 133 del 1 al 3: mirad cuán bueno y cuán delicioso. A ver, para todos los que me están mirando, ¿les parece que es bueno y delicioso congregarse? Qué bonito. He visto gente que publica por Facebook y dice: este es mi lugar preferido, por ejemplo. Y me llena mi corazón, porque yo digo, esta persona es de los míos. Es una especie de David que dice: yo prefiero estar en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Ahora, ¿cuáles eran los atrios? El tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces el atrio era como la entrada, como decir, tú vas a Expoforum y me quedo, aunque sea en la entrada ahí, mínimo estar ahí. Prefiero estar en la pura entrada, aunque sea, que habitar en las moradas de maldad. Ahora, esto no es una excusa para decir, yo voy y me quedo ahí en el atrio, estoy a gusto. No, David no está diciendo eso. La gente para todo agarra pretexto. David está diciendo que ama tanto el congregarse, el ir al tabernáculo, que yo preferiría, dice David, estar aunque sea ahí en el atrio, en la parte, en la sala, pues, que habitar 1000 días en moradas de maldad, en lugares de gente que odia a Dios. Es un amor por congregarse, pero David era conforme al corazón de Dios. Y dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No minimices el hecho de estar juntos en armonía. Ay, pues a mí no me gusta congregarme, como si estuviéramos pidiendo tu opinión de lo que a ti te gusta o no. Queremos ver lo que dice Dios, no lo que dices tú, lo que dice la Biblia. No es, ah, pues a mí no me gusta. Pues adelante, a mí me gusta lo que Dios me pide. Aquella canción que dice: todo lo que pidas, yo te lo doy. Cuando yo oigo esa canción, me pongo a reflexionar: ¿y cuántas cosas Dios nos pide? ¿Realmente se las daremos? Una de las cosas que Dios nos pide, no es el apóstol, no es el pastor, no es el líder dando lata. Hermanos, congréguense. No la agarres contra los líderes, es Dios pidiéndotelo. Y no solo pidiéndotelo, te está explicando las razones por las cuales es importante congregarse. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Apunte esto, diga: hermanos juntos. No dice hermanos cada quien en su casa, hermanos juntos. Y dice en armonía. ¿Sabes por qué? Porque en armonía se hace una buena música. Esa palabra armonía tiene que ver en su etimo como con una orquesta. Qué bonito suenan las orquestas. Tienen cientos de instrumentos diferentes, pero al momento de tocar juntos es una cosa bella. Y cada uno en su pedazo entra y luego entre el otro. Y sabes, Dios quiere que cuando nos reunamos sea esa sinfonía, donde todos estemos en esa armonía. Y te advierto que toda orquesta tiene un director de orquesta. Así que no le llames manipulación cuando alguien está enfrente y te dice: levante las manos, vamos a aplaudirle a Dios. Gente tan rebelde: a mí nadie me manipula, yo voy a aplaudir cuando quiera, yo voy a danzar cuando quiera. ¿Nunca has visto un rebelde de esos en una orquesta diciéndole al líder de la orquesta: a mí no me manipules, yo voy a tocar el violín cuando quiera?
Claro que no, señores, hay un orden y es el Espíritu Santo usando a un hombre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo voy a entender la gente? Es el Espíritu Santo usando a un hombre o a una mujer para dirigir la orquesta y que todos los músicos estén en armonía. En este caso, la orquesta es la iglesia. Y el director de alabanza, el pastor o el que predica, el que enseña, es el que está dirigiendo. Yo recuerdo hace muchos años, estuve en un evento donde estuvo Marcos Witt, un cantante que yo admiro mucho. De verdad te lo digo, sin exagerar, pidió que levantáramos las manos como 80 veces. No se las conté, pero casi se las cuento. No se las conté por rebelión, sino me llamó la atención. Como yo también soy director de alabanza, dije, a ver, ¿cuántas veces Marcos dice, no? Y de repente así, levanta tus manos, y ahí estoy. Y ya nos empezaba a decir algo, y pues ya después de 2-3 minutos ya uno las baja, ¿verdad? Y así que Dios para allá, Dios para acá, y luego, levanta tus manos, y otra vez. Y al rato ya cantaba una canción, bajamos las manos y otra vez. Quiero que todos levanten sus manos. Y levanta tus manos. Y levanta un promedio de 80, no te miento. ¿Y sabes qué? Yo me propuse de todo corazón, si hubiera pedido 200, las levanto las 200. ¿Ves? Porque estos rebeldes, estos críticos, por supuesto influenciados por el diablo, te van a decir, no, eso ya es manipulación. ¿Para qué le meten música? Para psicologear a la gente, dicen, así dicen, para meterle psicología y que la gente se ablande. Ahorita te voy a mostrar más adelante que Dios quiere que nos estimulemos. Cuando nos congregamos, Dios quiere que nos estimulemos. Entonces, qué bonito es estar juntos en armonía y saber que hay un director de orquesta. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo y no es el hombre. Dice, entiéndelo, el Espíritu usa hombres y mujeres. Pues si es el Espíritu Santo, entonces tiremos la Biblia, no nos congreguemos nunca. Total, es Dios el que lo va a hacer. No, Dios tiene un libro donde habla que usa hombres y mujeres que quieren ir a comunicarte, metadidomi, carismas. Y tú tienes que ir y dejarte dirigir por ese director de orquesta. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira con qué lo va a comparar, versículo 2. Es como el buen óleo. Todos digan buen óleo. ¿Qué es eso? Unción. El óleo era aceite con el que se ungía la gente. Y dice, es como el buen óleo, dando a entender, cuando tú te congregas, recibes unción directa del ungido. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Alguien dice, sí, la cabeza es Cristo. Claro, es Cristo, y de ahí se derrama el aceite sobre el Moisés o el Aarón o el líder del tiempo que sea. En este caso usa de ejemplo a Aarón, que era el mano derecha de Moisés. Es como el buen óleo, dice, sobre la cabeza. Entonces la unción desciende. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual, o sea, el óleo o la unción desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ese aceite que le echaban a Aarón bajaba, cruzaba su barba hasta las vestiduras, que representa el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Cómo alguien va a recibir aceite si no se congrega? Versículo siguiente. O sea, el versículo 3. Como el rocío de Hermón. ¿Con qué lo comparan? Con un rocío. Tú recibes un montón de cosas, de beneficios del cielo. Como el rocío de Hermón, dice que desciende sobre los montes de Sión. ¿Sabes? Los montes de Sión es una manera de decir sobre la iglesia. La iglesia somos los montes de Sión. Sión es uno de los nombres de nuestra Madre Espíritu Santo. En Isaías 66 se habla de que Sión está de parto y dio a sus hijos a luz. Los montes de Sión. Hace poquito te recomiendo una enseñanza donde yo hablé un tema acá en la Ciudad de México que se llamó La fe que mueve montañas.
Y de lo que menos hablé fue de la fe. Hablé todo lo que tiene que ver con montes. Solo concluí hablando de la fe. Te lo recomiendo, ahí vas a entender bien quiénes son los montes. Dios es un monte, el Padre es un monte, el Hijo es un monte, el Espíritu Santo es un monte, la iniquidad es un monte, pero también los creyentes somos montes. Se nos compara con montes. Por lo tanto, aquí cuando dice los montes de Sión, está hablando de los hijos de la mamá Espíritu Santo. Dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Todos digan fuerte, porque allí. Quiero desafiar tu teología. Cuando dice porque allí, no se refiere allí en tu casa, no. Porque allí no se refiere ahí en tu recámara por internet, no. Porque allí se refiere a cuando están los hermanos juntos en armonía. Hay momentos como los redimidos, como hoy mismo, hoy miércoles, porque no tenemos otra opción, lo hacemos de esta manera, claro. Nunca he dicho que no, como ya lo aclaré. ¿Que vas a recibir? Sí. Pero Pablo en Romanos 1:11 no está hablando de eso, está hablando de verlos personalmente. Así que es tan importante un miércoles por internet como un domingo, pero el domingo Dios te va a dar carismas, aleluya, facultades milagrosas, porque es cuando nos vemos personalmente. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición y vida eterna allí. ¿Dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. Cuando cayó el Pentecostés, cuando llegó de repente el Espíritu Santo como un viento recio, en Hechos 2 del 1 al 3, cuando estaban todos ellos unánimes, juntos, se congregaron. Hoy a la gente se le hace tan fácil. Pues yo no voy, yo los veo, yo los sigo. Sí, de lejos como Nicodemo. Y sí vas a agarrar unas cuantas cositas, pero no todo lo que Dios planeó para tu vida. Bien, seguimos enfatizando esta importancia de congregarnos. Y nos vamos a ir a Hebreos 10 del 24 al 25. Tenía ganas de llegar aquí porque te voy a hablar de la importancia de estimularnos. Y aquí voy a derribar con varios conceptos erróneos de la gente. Hoy en día la gente, como te digo, le llaman manipulación. Si alguien te dice, grita con júbilo y recibe, o música, o aplaude o levanta manos, hay muchos, créemelo, hay muchos. Declaro que tú no eres uno de esos, que creen que los estamos manipulando. Y te digo una cosa, eso es bíblico, nada más que la Biblia no le llama manipulación, le llama estimularnos a. Dice aquí, y considerémonos unos a otros para estimularnos, ahí está la palabra, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Deténgase ahí. Entonces la estimulación es un consejo de Dios. Por ejemplo, si tú estás solo en tu casa y quieres cantar, lo puedes hacer. Pero ¿a poco no te estimula el oír a otros que estén cantando? ¿A poco no te estimula el oír un teclado bonito, un piano ahí que esté tocando? Todo lo que, aleluya, qué revelación, mira. Todo lo que te cause estímulo para hacer mejor lo que solo no puedes hacer, viene de Dios. No le llames manipulación, Dios le llama estímulo. Es más, recuerdo un gran maestro de fe que yo tuve en un instituto bíblico, y él nos decía que en el original, los expertos del griego dicen que estimular tiene que ver con picarle a tu vecino como cuando que lo quieres hacer reír. A ver, trata de hacer reír a una persona solo con caras, con gestos. Y alguien pudiera reírse, que son muy risueños, solo con los gestos, pero no lo vas a hacer reír a alguien que no quiere. Pero ¿qué tal si empiezas a picarle, a estimularlo? Es más fácil que lo hagas reír. Pues ahí dice estimularnos al amor y a las buenas obras, tiene que ver con eso. Entonces sí es importante que nos estimulen con la música, que te inspire. ¿No te has fijado que cuando alguien aplaude y al rato todos aplauden? Y gente siempre, críticos, rebeldes, siempre, claro, aplaudieron porque el otro aplaudió. Y yo digo, claro, si a eso nos llamó Dios, que alguien más me estimule a yo aplaudir, es bíblico.
Cuando yo veo que 10 levantan manos y luego yo digo, yo también, alguien te condena y te dice, tú las levantaste porque los otros las levantaron. Sobre todo el diablo te dice eso. A la próxima que oigas esa voz del diablo de condenación, tú dile, esto es bíblico. Dios quiere que alguien me estimule a levantar manos, que me estimule a postrarme, claro que sí. Ahora miren qué contexto está esto de la estimulación. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde? Mira, no dejando de congregarnos. ¿En qué contexto está la estimulación que Dios quiere que nos demos? En el contexto de congregarnos. Dando a entender, cuando te congregas, te estimulas a gritar con júbilo, porque hay muchos que gritan. Te estimulas a hablar lenguas. Seamos honestos. No todos tienen la fortaleza, la fe para hablar lenguas media hora cuando están solos en su cuarto. No digo que no hay gente que no lo logra. No digo que hay gente que no lo logra, pero la mayoría es más fácil que se distraigan o lo que sea. En cambio, cuando te congregas, te estimulas porque todos están hablando lenguas y hablas 20 minutos lenguas. Por eso es importante congregarse. Mira lo que dice aquí: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos de los que me están mirando están conscientes de que cada vez está más cerca el arrebatamiento de la iglesia? Cada vez está más cerca la manifestación de nuestra salvación, que cuando creímos. Las profecías, las señales, todas se están cumpliendo. Entonces dice la carta a los Hebreos, es cuando más debieras congregarte. Ahora, vamos a Tercera de Juan, del 13 al 14. Tercera de Juan, del 13 al 14 dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Mire el 14: porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Aquí hay una revelación que llena mi corazón. Nos gusta mucho lo que está escrito con tinta y pluma, dice, pero hay cosas que yo te las quiero decir de ese Dios cara a cara. Hay gente que se justifica, yo para eso tengo una Biblia. Y sabes que sí, porque escrito está, y gloria a Dios por lo que está escrito. Pero hay cosas que yo, dice Dios, te las quiero decir cara a cara, usando a mis profetas. Te quiero decir cosas que no necesariamente están en la Biblia. En la Biblia no dice que te vayas a vivir a Obregón, Sonora. No dice textualmente muchas cosas, pero Dios usa profetas a nivel presencial para decirte cosas que no están escritas con pluma. Aleluya. Me atrevo a decir esto: cuando Dios dice yo te quiero ver en breve cara a cara, cuando Dios, es porque cuando Dios usa profetas, estás viendo a Dios cara a cara. Porque dice segundo de Crónicas 20:20, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que nunca más minimices la importancia de congregarte. En 1 Corintios 12:31 quiero que relacionemos, bueno, lo hemos leído varias veces, pero ahora quiero que lo relacionemos con un Romanos 1:11. Mira, dice Pablo: procurad pues los dones mejores. ¿Cuántos de los que me están viendo saben que el verbo procurar es el griego celo con Z? Z-E-L-O-O, que significa anhelar, codiciar. No es una palabra así muy poco intensa, procurar. O sea, en castellano es muy poco intensa. Suena como, ay, cuando puedas, busca los dones. O sea, procura, ay, procura, No, en el griego es anhélalos, codícialos, los dones. Ahora, esa palabra dones en el griego ahí es carismas, que es la misma palabra que Pablo usó en Romanos 1:11. Yo quiero verlos para comunicaros ¿qué? Algún carisma, algún don.
Mira lo que vamos a entender uniendo estos dos versículos. Primero los Corintios 12:31 dice, procurad pues, o sea, codicia pues los dones mejores, codicia pues los carismas mejores. Si Pablo está diciendo codicia los carismas mejores, es porque no llegan soberanamente por Dios, sino que tú tienes que anhelarlos. Quiere decir que, como yo siempre he dicho, tú puedes tener los 9 si tú los anhelas. Alguien dijo, ¿y cuáles son los mejores? Como dijo un pastor amigo mío, los mejores son, y yo estoy de acuerdo, los que se ocupan en el momento. Si en cierto momento hay una persona que necesita un milagro, ¿qué don prefieres? Pues el discernimiento de espíritus, no, ahí el mejor es el de milagros, porque lo que él necesita es un milagro. Entonces tú puedes operar en los 9, porque Pablo dice que anheles los dones del Espíritu. Procura pues los dones. No deberíamos procurarlos si Dios se los va a dar a quien Él quiera. Ahora relaciona eso con 1 Corintios 1:11, que Pablo desea ir a verte para comunicarte algún don. Entonces podemos entender que cuando Pablo dijo procurar los mejores dones, lo que está diciendo es congrégate. Procurar los mejores dones, prácticamente te está diciendo congrégate. Porque ¿dónde es donde los vas a agarrar? Dice, yo quiero verte para que los tengas. Una manera de procurar los dones es congregándote, porque ahí va a estar la sierva o el siervo de Dios para imponer manos y que recibas ese don espiritual. Bien, vamos a 1 Timoteo 4:14 para que veas que con la imposición de manos se dan carismas. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, que es su hijo espiritual, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es toda esa gente que le ayuda al pastor, al apóstol, imponen manos y recibe la gente dones. Así que ahí está una prueba. ¿Cómo te voy a imponer manos yo por internet? Hay cierto poder que se desata, pero en las reuniones presenciales Dios comunica o transfiere estos carismas espirituales. Vamos a Romanos 1:11 para estudiar un poco la última parte. Dice así, Romanos 1:11, por favor, que es el versículo que nos ocupa en esta noche. Porque deseo veros, dice Pablo, para comunicaros algún don espiritual. La última parte dice, a fin de que seáis confirmados. O sea, ¿con qué propósito Pablo quiere transferirme algún don? ¿Con qué propósito Pablo quiere visitarnos personalmente? Y la respuesta es para confirmar. ¿Sabes? Que las iglesias sean confirmadas es la voluntad de Dios. Es algo que Dios quiere, que Dios anhela. Ahora, ¿qué es confirmar? Es algo muy sencillo. Una persona que se congrega, que pertenece a la iglesia, no necesariamente está confirmada. Tú la puedes ver ahí en el bolón, déjame decirlo así, en el bolón, en la multitud. Eso no significa que está confirmada. Claro. Ella puede estar ahí porque le está gustando la palabra, está coqueteando con la idea de realmente creerlo, tiene todavía muchas dudas, muchas preguntas, pero cuando Pablo dice yo voy para confirmarte, es porque Dios usa a sus siervos para que a través de su predicación e imposición de manos, entonces la gente se confirma, ya no está con dudas, ya no está tambaleando. Ahora tenemos miembros firmes. De hecho, cuando Pablo dijo a fin de que seáis confirmados, la palabra confirmados es la 4741 de la concordancia Strong, es el griego sterizo. S-T-E-R-I-Z-O, sterizo, que significa fijar firmemente. Cuando el ungido va a una iglesia y tú de carácter presencial lo escuchas y pasas a que te imponga manos y todo, terminas fijado en un solo lugar firmemente. El salmista dijo, el justo florecerá como la palmera. ¿De qué manera? Plantados en la casa de Dios. Que esté fijo, firme, no cada 4 meses, no inestable, no.
Así que cuando Pablo dijo quiero confirmarlos, es el griego esterizo, fijar firmemente, también significa volverse resueltamente en cierta dirección. Volverse resueltamente en cierta dirección. Así que cuando yo voy a un lugar, ahora me voy a usar de ejemplo a mí, porque también soy apóstol, y gente me oye, de pronto la gente resuelve el cambiar de dirección. Y me ha pasado una y otra vez. Gente que estaba inestable, que estaban agarrando monte o para otra dirección que no es el plan de Dios, al oír la palabra de su siervo, del siervo de Dios, terminan resueltamente en la dirección correcta. Para eso Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También significa, confirmados, el griego esterizo, establecer. Entonces, confirmar a la iglesia es establecerla. Qué hermoso es esto. Y esto lo vemos en todo el libro de los Hechos. Por ejemplo, en Hechos 14, del 1 al 3. Vamos a ver la necesidad de confirmar a las iglesias, que es uno de los principales llamados de un apóstol. Mire, Hechos 14 del 1 al 3, por favor. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Deténgase ahí. Hasta este momento vemos que Pablo y sus ayudantes llegaron a Iconio y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Hasta ese punto creyeron. Ahí tenemos, échale pluma, una multitud, que será 1000, 2000, 3000, no sé. Una multitud creyeron a Pablo. Y Pablo no dijo, listo, ya creyeron, vámonos. No. Y peor cuando vio que hubo gente que les estaba metiendo veneno. Mira, versículo 2. Dice el 2: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, mira, cuando los judíos que no creían vieron que Pablo convenció a miles con la palabra, empezaron a excitar y a corromper los ánimos, es decir, a empezar a hablar mal de Pablo, a meterles veneno, chismes, cosas, desacreditar el ministerio. Y dice Pablo, aquí entro yo para ir otra vez y confirmar a la iglesia. Versículo 3, veamos esto. ¿Qué hizo Pablo? Por tanto, todos digan por tanto. Ese por tanto es un Pablo diciendo, a ver, aquí hay gente que está metiendo veneno, otras doctrinas, no le crean. Entonces Pablo resolvió quedarse ahí más tiempo, no solo una visita de un día donde muchos creyeron. ¿Para qué se quiso quedar más tiempo? Para confirmarlos. Pablo bien pudiera haber dicho, pues ahí les dejo ahí a 2, 3 que ya creyeron ahí. No, dice Pablo, me necesitan a mí para confirmarse. Dice aquí, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Mira esto. No tengo tiempo de hablarte de lo que significa el denuedo, pero los que ya me han oído, denuedo es una palabra impresionante, una habilidad del cielo que Dios da para convencer a la gente, para que te dé credibilidad. No hablar así, pues yo hablo lo mismo que el apóstol Jonathan, pero pues no muchos me creen. Necesitas denuedo. A Jesús le decían, le creemos porque habla como quien tiene autoridad, no como si fueran mentiras. No hable la verdad como si fueran mentiras. Necesitas denuedo. Pablo hasta pidió, oren por mí para que yo hable como debo hablar, dice, con denuedo, con intrepidez, con seguridad. Entonces, cuando un ungido habla con denuedo, confirma a la gente. ¿Ves qué importante que la gente oiga al apóstol y lo oye? No, hombre, este sí se la cree. Se confirman. Pero oyen a cualquier otro que no tiene denuedo. Dice, es lo mismo que habla el apóstol, pero no me confirmo, sigo sin creer. ¿Por qué? Necesitamos denuedo para confirmar a la gente. Y cabe aclarar
que no es el apóstol el único que las confirma. Hay pasajes donde habla que los profetas también confirman. Es decir, cualquiera al que se le suelte el micrófono pudiera confirmar, siempre y cuando tenga la delegación apostólica y el denuedo que Dios da para que la gente te crea y se confirme. Dice aquí, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Bien, ahí donde dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, lo que está diciendo es que Dios daba testimonio a la palabra que ellos hablaban, que Pablo hablaba. Pues resulta que la versión LBLA dice así: el Señor confirmaba la palabra que ellos hablaban. Cuando tú hablas con denuedo, Dios confirma a la gente a través de tu vida. Tenemos el ejemplo de Pedro en Lucas 22, del 31 al 32. Todos sabemos que Pedro fue un instrumento directo de Dios, al cual Dios le encargó, literal, Jesús, sus propias ovejas. A ningún otro le dijo: apacienta mis ovejas. Así que yo soy de los que creo que Pedro era una cabeza de su tiempo, claro que sí. Y con eso no estoy fortaleciendo que fue el primer papa, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que fue el primer hombre que Dios usó como líder de una generación. Y no es por ningún otro motivo, que aquí leemos lo siguiente, mira. Dijo también el Señor: Simón, Simón, o sea Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Date cuenta, el diablo siempre atacando a quien Dios delega, porque sabe Satanás que Dios lo delegó para tratar con las ovejas de Jesús. Ahora, mire el 32. Pero yo, dice Jesús, he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto es ya que enfrentes esos ataques del diablo, tú vas a terminar confirmando a tus hermanos. Tenemos a un Jesús diciéndole a Pedro, aleluya, tú vas a confirmar a los hermanos. Dios usa a la cabeza, al líder, al apóstol, al ungido, para confirmar a su gente. Así que Pedro es una sombra de lo que debe suceder en estos últimos tiempos. Déjame darte un par de versículos ya para cerrar. Hechos 15 del 40 al 41, por ejemplo, dice así: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué dice el 41? Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto tú lo ves en un montón de versículos que hoy por tiempo ya no te los voy a dar. O sea, en muchas partes es Pablo confirmando, y de pronto agarraba a Silas y se llevaba a alguien más, pero confirmando y confirmando a las iglesias. Y pudiera darte muchos versículos, pero déjame darte uno que me gusta mucho, que es 2 de Pedro 1:12. Me gusta mucho por lo siguiente. Mira lo que vas a leer. Ahora ya no es Pablo, es Pedro. Mira, dice, no, es el 12, 1:12. 2 de Pedro 1:12. Dice Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro básicamente lo que está diciendo es: no voy a dejar de recordarte las mismas cosas. Y hasta dice: aunque vosotros las sepáis. Apóstol, ¿de qué me sirve que usted me esté hablando que la fe es por el oír? Me acuerdo una vez alguien por allá en Tucson, Arizona, que se congregaba con el pastor Arnoldo Gutiérrez. Yo recuerdo que mi hermano en la carne fue a Tucson, Arizona, a escuchar al pastor Arnoldo, y quien estaba enseguida de mi hermano, ¿qué crees? Estaba criticando a su propio pastor.
Porque el que estaba enseguida de mi hermano era miembro oficial y hasta director de la alabanza de ahí, de donde era pastor, el pastor Arnoldo Gutiérrez. Y ¿sabes qué? Le decía a mi hermano así continuamente: vas a ver que ahorita va a salir con que la fe es por el oír. Mi hermano volteaba: ¿qué pasó? Que cada rato dice lo mismo, que la fe es por el oír y que la fe es por el oír. Vas a ver que lo va a decir como 1000 veces, que la fe es por el oír. Oye, con esos miembros, ¿para qué queremos diablo? Impresionante. Ahora, yo te hago una pregunta a ti como maduro: ¿te afecta que cada rato te diga que la fe es por el oír? No, para lo único que te afecta es algo positivo, y es para confirmarte en la verdad presente. Así que si 1.000.000 de veces oyes que una mujer levantó a Cristo del infierno, necesitas oírlo ese 1.000.000 de veces, dice Pedro, para que seas confirmado en la verdad presente. Lo tienes que oír y oír y oír, porque la fe no es por el estar, no es por el haber oído, perdón, no es por el haber oído, es por el estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo hasta que te confirmes. ¿Por qué Jonathan Mesa está confirmado en esto? Porque no lo he oído una vez, lo he oído 1000 veces, lo digo 1000 veces, hasta que termina siendo confirmado en esta verdad. El apóstol Pedro, del cual te estoy hablando, al cual Jesús delegó y que le dijo: confirma a tus hermanos, es el mismo que dijo en 2 de Pedro 5, del 10 al 11, que es lo que vamos a terminar cantando hoy. Dice Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Primera de Pedro 5, no 1, 5 del 10 al 11. No está agarrando aquí la computadora. Ok, no hay problema. Si te agarra Romanos 1:11. Quiero ver si agarra Romanos 1:11 ya para cerrar, porque el otro como quiera lo vamos a cantar. Gracias por su tiempo. Quiero que leamos ya por último Romanos 1:11, y creo que lo vas a entender mejor. Dice Pablo: porque deseo veros. ¿Ves la importancia de que el apóstol veros? La pregunta es: ¿tú quieres veros al apóstol? Deseo veros. Ahora pregúntame: ¿para qué, hombre? ¿Para qué nos quiere ver de carácter presencial? Y dice Pablo, y yo también te digo: para comunicarte, darte una facultad milagrosa, transferirte algún don, algún carisma espiritual. Y alguien me dice: ¿y para qué, hombre, tanta violencia? Dice Pablo: a fin de que seáis confirmados. No minimices las reuniones presenciales. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Vamos a concluir cantando esto que Pedro dijo ahí en la 2 de Pedro capítulo 5, y que debemos hoy ponerlo en práctica, debemos hoy creerlo, debemos hoy recibirlo por la fe. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Diga conmigo: a Él sea la gloria, a
es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dile al que está a tu lado, os perfeccione. Dile, y afirme. Que el Señor nos fortalezca. Fortalezca. ¿Y qué más? Y establezca a Él. Cántale a tu Rey y dile a Él. Sea el imperio por los siglos de los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendiciones a todos ustedes, mis amados hermanos, y vamos a estudiar Romanos 1:12 la próxima semana. Gracia y paz a todos ustedes. Redimidos presentó Iglesia por Internet. Si deseas abrir tu casa para que se enseñe la palabra de Dios, comunícate con nosotros. Declaramos bendición manifiesta para ti y tu familia. Gracia y paz a todos ustedes. Firmes y adelante, somos el ejército